Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar con Grifols, que ha tenido de nuevo caídas fuertes en la sesión de hoy. Y bueno, se ha acercado bastante a esa zona de soporte que está tan importante, que está entre los 8.10 y los 7.80, esa zona importantísima de soporte. Vamos a verlo en el gráfico semanal, que se ve con más claridad. Y bueno, pues la tendríamos aquí, justo en esta horquilla que viene desde estos niveles de donde rebotó, como ya comenté en los vídeos anteriores. Bueno, pues ha rebotado desde estos niveles con bastante claridad hasta que, bueno, en esta ocasión la perforó a la baja y comenzó ese tramo alcista que la llevó a esos entornos de los 11.40, desde donde ha comenzado esta última corrección. Y bueno, pues aquí vemos esta resistencia, que es bastante importante, como ya he dicho, porque en caso de perderse ese nivel, pues volvería a tener, como ocurrió aquí, un tramo bajista bastante importante hacia esos entornos de los 6.50 aproximadamente, que es la vela que marcó, el mínimo que marcó esa vela una vez perdido este soporte. De nuevo parece que se acerca a ese nivel. Como vemos, los indicadores, estos gráficos semanales, los indicadores, pues bueno, empiezan ya a mostrar cierta debilidad en la corrección. Tenemos ya al estocástico en sobreventa, si es cierto que no tiene síntomas de debilidad. Tenemos al Directional Move, que está en zona neutral. Tenemos al Vigía, que ya vemos que frena esa caída tan fuerte que tuvo el indicador. Y también tenemos al Concord, que se acerca a esa línea de la zona cero. Este es el gráfico semanal. En el gráfico diario es más evidente aún. De hecho, tenemos ya marcando ciertas divergencias en esta última caída. Tenemos al Concord, que aquí tenemos esa pequeña divergencia. Tenemos a este Vigía, que ya se ha girado al alza. Tenemos el estocástico totalmente sobrevendido y parece que también empieza a girarse al alza. Todavía esto no se ha confirmado, es decir, estos son como digamos unos primeros síntomas de que pueda haber un rebote en el valor. Y sobre todo tenemos este Directional Move totalmente expandido, como vemos aquí. Bueno, pues al igual que ya he comentado aquí en muchas ocasiones, que en estas contracciones suele darse zonas de techo. Cuando hay expansiones fuertes, pues suele haber rebotes potentes, como vemos aquí. Bueno, pues entonces, si juntamos todo eso con esa cercanía a este soporte de los 8.10, 7.80 y con la caída que lleva tan fuerte acumulada desde esos 11 euros aproximadamente que comenzó esa corrección, pues bueno, se junta todos los datos y todos los ingredientes para pues ver un fuerte rebote en el valor. De momento esto no está confirmado, así que bueno, pues habrá que ver cómo va evolucionando. Tocar esa zona de los 8.10 y 7.80 yo creo que haría reaccionar con fuerza. Viendo los indicadores, veríamos a ver qué fortaleza tiene ese rebote, porque bueno, ha sido una caída, sobre todo esta parte, este último tramo desde ese máximo de los 10.75 ha sido una caída con mucha fortaleza, así que veremos a ver cómo reacciona en caso de llegar a esta zona del soporte y rebotar con fuerza desde aquí. Pues eso es lo que parece que va a hacer, así que veremos a ver cómo evoluciona durante esta semana e iremos actualizando la información del valor. Bueno, y Global Dominion, que pues inició un rebote que la llevó a esos entornos, bueno, desde la zona de los 2.60 aproximadamente, inició un rebote que la llevó a esos entornos del 50% de corrección de este tramo bajista que arrancó en torno a los 3 euros. Y bueno, pues desde ahí comenzó de nuevo a corregir, que casi llegando de nuevo a esos entornos de los 2.60, esa horquilla de los 2.60, desde donde volvió a rebotar, y en la sesión de hoy, bueno, pues ha conseguido superar esa zona del 50% y ha llegado a esa zona del 61,8% de corrección, que sería esa zona de los entornos de los 2.83, pero ha dejado una vela bastante mala. Aparte, tenemos este Directional Move justamente en esa contracción. Esa contracción, si no se rompe, pues como ya he comentado muchas veces, son zonas de techos, como vemos aquí, como ocurrió en octubre, en esta zona de los 3 euros.
Tenemos el Directional Move en esa contracción, tenemos el Easy Move plano en torno a la línea 0, tenemos un estocástico bajista, si bien es cierto que está muy cerca de la sobreventa. Tenemos el Vigía a punto de cortar al alza, pero no lo ha conseguido, así que el problema es que ahora puede mostrar divergencias bajistas en algunos indicadores, si bien es cierto que bueno, pues no son unas divergencias importantes. Y tenemos al Concord, bueno, alcista, es decir, tenemos un mix de indicadores, tenemos unos planos, otros bajistas y otros alcistas, así que vamos a ver. Para mí la vela que ha hecho con este volumen importantísimo, cierre en mínimos y el Directional Move justamente contraído, pues o rompe en la sesión de mañana con muchísima claridad esa zona del 283, que es ese 61,8% de corrección, que ya la llevaría a buscar esa zona de los 3 euros, o parece que va a volver a tener un tramo correctivo que, bueno, pues si no pierde esa zona de los 2,60, pues bueno, puede ser una corrección de corto plazo para volver a intentar superar ese nivel, ya que bueno, pues una vez tocado el 50% corrigió desde aquí, volvió a superar ese 50%, ha chocado con ese 61,8% y bueno, pues si vuelve a corregir y mientras no pierda estos niveles de los 2,60 intentará de nuevo superar ese nivel. En caso de perderlos, pues bueno, podría tener una corrección adicional. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo los indicadores. Como vemos, pues siguen mostrando esa divergencia, como vemos aquí. Entonces, bueno, pues vamos a ver, porque parece que se complica la zona, el valor se complica un poco en la sesión de hoy al haber hecho esa vela con este volumen y ese toque a ese 61,8%. Entonces, bueno, pues veremos a ver. Lo dicho, en la horquilla del 260, importante no perderla y bueno, pues veremos a ver si corrige y aguanta ese nivel de cara a volver a intentar superar este 61,8% de corrección de todo el tramo bajista desde los 3 euros hasta esa zona de los 2,60 aproximadamente. Bueno, y Excentis, que el vídeo pasado ya comenté para mí los niveles importantísimos, sobre todo comenté, voy a poner el gráfico semanal que es el que puse. Sobre todo, bueno, pues ya comenté que mientras no pierda uno de estos niveles, el valor seguirá en este lateral. Es un rango lateral bastante amplio, pero bueno, esa zona del 0,136 sería el nivel clave a superar para salir de esta situación complicada donde está. El 0,098 por abajo es el nivel que no debe perder el valor para no enfrentarse a una caída libre. Y ahora vamos a ir al gráfico diario, porque hoy ha tenido una subida bastante importante y en esta ocasión, bueno, pues la primera resistencia que tiene el valor es la zona de los 0,117. Esa sería la primera resistencia, que es por donde pasa esa primera media exponencial. Aparte de la resistencia horizontal, que es desde donde arrancó este último tramo correctivo que la llevó prácticamente a esos 0,098 y también pasa por ahí la media exponencial de 50 sesiones. En caso de superar ese nivel, ya iría a esa zona del 0,124, pero tiene este problema. Para mí esta zona, bueno, pues ya lo he comentado en muchos vídeos, esta zona cuando se contrae este indicador marca techos claros. Bueno, pues tenemos aquí varios, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro en el que sí que fue, esto es lo que debe hacer, superar esta media, la media alcista a la bajista. En caso de suceder eso, el valor aceleraría las subidas. En caso de ver que desde este nivel se gira, pues como ocurrió aquí en el nivel este de los 0,21, lo que puede ocurrir es que esté confirmando este rebote por sobreventa y de nuevo vuelva a tener una corrección hacia esos entornos de los 0,098. Así que bueno, podemos ir viendo. De momento parece que ese 0,117 probará intentar tantearlo mañana a ver qué ocurre. En caso de superarlo, pues ya iría a buscar esa zona del 0,124 y la zona importante, la zona del 0,136. Y bueno, pues lo dicho, vamos a ver este indicador cómo va
funcionando. Aparte del directional move, tenemos un easy move a punto de cortar línea cero, tenemos al estocástico, bueno, pues alcista, tenemos al vigía que ha cortado la línea cero alcista, tenemos al Concord alcista. El volumen de la sesión de hoy, bueno, pues ha sido bastante bueno, acorde con esta subida fuerte que ha tenido, así que bueno, pues iremos viendo cómo va evolucionando el valor e iremos actualizando la información del mismo. ENCE, que tras tapar ese gap, bueno, pues no ha conseguido rebotar desde ese nivel. Ya comenté que teníamos al directional move contraído, teníamos el estocástico ya se había girado a la baja y bueno, pues el valor ha cerrado ese gap y bueno, pues ha ido a buscar esa zona de los 0.27, esa zona de mínimos 0.27.1, esa zona de mínimos que marcó antes de ir a buscar esta zona de los 2,98, que es de donde ha iniciado este último tramo bajista, y desde aquí, bueno, pues hoy ha perdido al cierre ese nivel del 2,71. Si bien es cierto que, bueno, pues un poquito más abajo, voy a poner el gráfico semanal. En esta zona justo, pues como vemos aquí en la zona del 2,68, pues tiene un soporte que es desde donde arrancó el valor a esos entornos de los 3,47. Así que en la zona del 2,68 aproximadamente tiene un soporte. El problema es este, para mí, ahora mismo, es este de aquí. En caso de perder la media de 200 sesiones de la media exponencial, bueno, en gráfico semanal, bueno, pues se complicaría bastante, bueno, pues por lo menos la situación a corto plazo. Lo dicho, a fin de semana, como acaba el valor, porque aquí también en noviembre, a 1 de noviembre, pues también perdió ese nivel entre la semana, pero al cierre consiguió acabar en máximos. Vamos a ver cómo va evolucionando. En caso de confirmarse esa pérdida, pues el primer soporte importante estaría en esa zona de los 2,60 y pasado esa zona de los 2,60 tendría otro mucho más importante en la zona de los 2,40. Es decir, que vamos a ver cómo se va encontrando el valor, porque, bueno, pues como vemos aquí tenemos un directional move muy expandido. Esto, bueno, recordemos que es el gráfico semanal, es buena señal de cara a no tener una corrección muy profunda. Como vemos aquí, pues lleva el valor corrigiendo desde esos entornos de los 3,50. Así que parece que no le pueda quedar mucha corrección por delante al valor. Tenemos al directional move, ya he comentado, totalmente expandido. Tenemos a un easy move marcando divergencias alcistas, tenemos un estocástico en sobreventa, tenemos un vigía en sobreventa no, lo tenemos en una zona bajista, neutral bajista, ya que bueno, pues está en este rango desde hace ya semanas, y tenemos a un Concord que está bajista y bueno, pues empieza a estar pegado a esa línea cero. Esto en cuanto al gráfico semanal. Y en el gráfico diario, pues lo dicho, pues la pérdida de esa zona del 2,70 en esta zona de los 2,68 pues tiene el soporte más cercano, y los indicadores en gráfico diario, bueno, pues vemos que se está abriendo todavía el directional move, es decir, que todavía puede quedar caída por delante. Tenemos al easy move ahí en zona neutral pegada a esa línea cero, tenemos al estocástico que empieza a entrar en sobreventa, y tenemos al vigía bajista y tenemos al Concord también bajista. Bueno, pues vamos a ver ahora en esta ocasión cómo va evolucionando, lo dicho, 2,68 el soporte más cercano, y sobre todo a ver en gráfico semanal al cierre de la semana cómo acaba el valor. Bueno, y SACIR que de nuevo choca con esa zona del 3,12 y se viene abajo. Entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo reacciona el valor. Tenemos el directional move que se empieza a contraer. Tenemos al easy move alcista. Tenemos al estocástico en sobrecompra, si bien es cierto que acaba de volver a cortar esa línea alta al alza. Tenemos el vigía alcista y tenemos al Concord bajista. Bueno, pues ahora mismo el valor está chocando en esa zona del 3,12, que bueno, es una zona complicada. Por ahí pasa la media de 200 sesiones, por ahí pasa la media de 100 sesiones, y la media de 50 sesiones está en torno a la zona del 3,10. Así que bueno, pues es una zona compleja, ya lo comenté.
Pasado ese nivel ya iría a buscar la zona del 3.17 aproximadamente. En caso de perder la zona del 3.04, ahora mismo está encajado el valor entre esa zona del 3.04 y esa zona del 3.12. En caso de perder el 3.04, pues el valor se vendría a buscar esos niveles de los 2.95. Y bueno, el problema, ya comenté que ahora mismo el valor sigue a la espera de resolver esta figura. Si la resuelve a la baja o la deshace al alza. Los indicadores en esta situación, bueno, pues tenemos al Directional Move que está ahí en zona neutral, tenemos al Easy Move que está pegado a la línea 0, tenemos al estocástico girado al alza, tenemos al Vigía a punto de cortar la línea 0 y tenemos al Concord ahí comprimido en torno a la línea 0 también. Es decir que bueno, los indicadores tampoco nos dicen gran cosa. Como vemos en gráfico semanal, en ese nivel de los entornos de los 3.12 también pasa la media exponencial de 50 sesiones y por abajo, bueno, pues lo dicho, el valor se ha frenado en esa zona de los entornos de los 2.90, que es en donde está esa media de media exponencial de 100 sesiones. Es decir que por ahora el valor debe ser capaz de salir de ese rango lateral en el que se encuentra desde hace unos días. Y bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando, lo dicho. Por abajo de momento está encajada entre esa zona del 3.04 y la zona del 3.12. En caso de superar el 3.12 iría a buscar esa zona del 3.17.6. En caso de perder esa zona del 3.04 iría a buscar esa zona de los 2.95. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify. También os podéis unir al canal que abrí en Telegram. Y un saludo, buenas noches.